Vamos a darle entonces ahora la palabra al proponente de este debate, al concejal Daniel Carvalho Mejía del Movimiento Creemos. Muchas gracias, presidenta. Permítame nuevamente, yo hago mi exposición desde acá para poder mirar a todo el mundo. Había dicho entonces en mi presentación que íbamos a intentar resolver estas dudas para entender mejor el problema y luego pasaremos como a esbozar algunas soluciones. La primera pregunta entonces, ¿quién utiliza la moto en la ciudad de Medellín? Esto es importante porque a menudo cuando se aborda el tema de la moto y dado las dificultades que este crecimiento ha suscitado, entonces uno escucha todo tipo de acusaciones que muchas veces tienen mucho de ignorancia, muchas veces tienen mucho de clasismo. Entonces es bueno empezar a identificar esto y les voy a decir por qué lo digo. ¿Quién usa la moto? Como vemos en esta gráfica, los principales usuarios de la moto son personas de 20 a 30 años, principalmente hombres. Además, la enorme mayoría son personas que pertenecen a los estratos 2 y 3. Por eso digo que muchas veces en afirmaciones descabelladas que uno escucha cuando dice que hay que prohibir las motos o hay que eliminarlas o hay que sacar a todos los motociclistas de la ciudad, se está incurriendo en una especie de clasismo, porque la motocicleta se ha convertido en un medio de transporte principalmente para personas de bajos recursos. Es también importante que lo tengamos claro. ¿Quién usa la moto? Principalmente hombres, jóvenes de estratos 2 y 3. Obviamente, como son de estratos 2 y 3, entonces pertenecen a las comunas de los estratos 2 y 3 que se ubican principalmente en el norte de la ciudad y en las comunas que están más en la ladera, allí donde el transporte público presenta mayores dificultades de cobertura. ¿Para qué utilizamos la moto? La moto se utiliza principalmente para ir a trabajar en un 60% de los casos. Y la moto, después del metro, es el medio de transporte en la ciudad en el cual se recorren las mayores distancias. Esto en parte está dado por el hecho de que los barrios más pobres están al norte de la ciudad y los principales sitios de trabajo en la ciudad están en el sur, donde está toda la zona industrial, y en el centro. Entonces, las personas más pobres recorren grandes distancias en moto o en metro. Ahora, hay que entender por qué ha aumentado en los últimos 10 años, como lo han mostrado las diferentes gráficas, el uso de la motocicleta. En esta gráfica se compara el crecimiento del parque automotor, que son las barras en rojo, con el crecimiento del PIB de la ciudad. Me refiero a todo el Valle de Aburrá. Entonces, es bastante obvio. En los últimos 10, 15 años hubo una bonanza económica en el país, aumentó el nivel de ingresos y eso permitió que la gente comprara moto o automóvil. Como ven, ha estado bastante ligado lo uno con lo otro. Hay que decir también que en nuestras comunas de ladera, principalmente aquellas que tienen un origen informal, donde las vías son bastante angostas, el transporte público no solo insuficiente, sino que presenta dificultades de acceder. Entonces allí la moto se ha convertido en una buena alternativa. Precisamente hagamos esa comparación entre la moto y el transporte público. ¿Qué ve uno? La moto es más veloz, la moto permite menores tiempos de desplazamiento, la moto llega a lugares donde el autobús o el colectivo no llega, y miremos particularmente el caso de los costos. Pongamos el caso de David. David tiene 32 años, trabaja como vendedor, le ofrecen una motocicleta que vale 3 millones de pesos. Las motocicletas de 125 centímetros cúbicos o menos son alrededor del 60-70% de las motocicletas que se están vendiendo en la ciudad. A David le ofrecen una moto por 3 millones de pesos, con una facilidad crediticia enorme para adquirirla y termina pagando 130.000 pesos mensuales. Si David es una de esas personas en la ciudad que tiene que coger diariamente 2 buses de ida y 2 buses de vuelta, pues ese viajecito le vale 180.000 pesos, 176.000 pesos mensuales. Entonces, claro, le sale más barato realmente a David
comprar una moto que montar en bus. Obviamente, ahí no tiene en cuenta David, y eso tampoco se lo dice la publicidad, cuánto le vale el seguro, cuánto le vale la gasolina, cuánto le vale el mantenimiento, cuánto le vale la reparación, y tampoco le dicen el alto nivel de accidentalidad que puede sufrir y eso cuánto le vale. Obviamente, la empresa que le vende no le va a contar eso. Y entonces el bus se va convirtiendo, la moto se va convirtiendo en el argumento para reemplazar al bus, y encontramos publicidades como esta, donde ya es común entonces que le ofrezcan a la gente como un tema de estatus, bájese del bus, ¿cierto? El bus es feo, el bus es malo, el bus es de pobres, el bus es mañé. En cambio, tener su propia moto o tener su propio automóvil, como vemos en esta otra publicidad, es un tema de estatus. De hecho, encontrábamos esta frase en el libro de Alonso Salazar, No nacimos pa' semilla, como en los barrios populares de nuestra ciudad, la moto se convirtió en un símbolo de estatus. Claro, ellos veían al man, al duro del barrio, con la niña bonita en una moto, y se convirtió en un modelo a seguir, que no es necesariamente algo que debamos satanizar, no hay que criticarlo. Hombre, ¿cómo no va a ser mejor uno llegarle a la novia en moto que en colectivo? Hay que entender también por qué la gente consigue la moto. Hay que entenderlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este crecimiento desbordado del número de motos en la ciudad? Que como afirmaba al principio es 411% en los últimos 11 años. Les doy el dato. Diariamente se venden en la ciudad 454 motos. En un solo día, 13.600 al mes. 13.600 al mes. Miren los datos que ustedes mismos me dieron de venta de motos el año pasado. Algo así como 120.000, 160.000 el año pasado. O sea, con lo que se vende de motos, un día podríamos llenar este recinto. Y no se ha hecho nada al respecto. Entonces empecemos a ver cuáles son las consecuencias. Primero, yo he sido uno de los que más ha criticado el automóvil por un tema que no es ambiental, sino es el consumo de espacio. Un automóvil ocupa él solito en una celda de parqueo 12 metros cuadrados. En una vía se habla de que puede ocupar hasta 60 metros cuadrados en condiciones óptimas si uno conservara las distancias entre auto a auto, cosa que ninguno hace. Y un automóvil solo lleva 1.3 personas. Consumo de espacio absurdo e ineficiente. En ese sentido, la moto es mucho mejor. La moto consume mucho menos espacio para llevar la misma cantidad de personas, puesto que en Medellín en un carro va en promedio 1.3 personas. Entonces 1.3 personas nos caben en una moto. Otra forma de ver esto, si todos los carros de Medellín los reemplazáramos por motos, pues utilizaríamos mejor el espacio. Para que vean que aquí no estamos diciendo que somos enemigos de la moto, sino que también se reconocen algunas virtudes de la moto como medio de transporte. Sin embargo, dado que nunca ha sido realmente regulado y previsto, dado que uno no encuentra ni siquiera celdas de parqueo para moto, o muy poquitas, encuentra mucho más celdas para automóviles que para motos, sabiendo que tenemos más motos que automóviles. Entonces sucede esto, y esto se ve en todos los barrios populares de nuestra ciudad y en todos los grandes sectores obreros o industriales, y es que la moto ya está estacionada en cualquier parte. Una grave invasión al espacio público que afecta directamente ¿a quién? Al peatón. Porque las motos las estamos parqueando en los andenes, porque no hay donde más muchas veces. ¿O qué pasa en el centro? Muchas casas, incluso lugares bonitos del centro, se han convertido en parqueaderos de motos. ¿Cuál es el impacto ambiental de la motocicleta? Ahorita en el área metropolitana lo describieron bastante bien, pero creo que vale la pena profundizar sobre algunas cosas. Las motocicletas de 2 y 4 tiempos son responsables de alrededor del 27% de las emisiones de material particulado PM2.5, que es el que ha estado de moda por el tema de la contingencia ambiental. Es uno de los principales factores de mortalidad en nuestra ciudad, como ya lo hemos
discutido aquí varias veces, y además también tiene un alto, alrededor de los VOC, que son los compuestos volátiles orgánicos, alrededor de la mitad son responsabilidad de las motocicletas, cosa que también es bastante grave. Entonces, cuando pensamos en mejorar la calidad del aire, hay que pensar también en la motocicleta. No es únicamente tema de ponerle pico y placa al automóvil, pico y placa ambiental, no es únicamente de criticar al bus o al camión, también tenemos que abordar el tema de la motocicleta, no lo podemos dejar por fuera. Cuando uno estudia la edad de las motocicletas en la ciudad, se da cuenta de que la enorme mayoría tienen alrededor de 10 años o menos. Uno podría pensar, solo 10 años, están jóvenes. Pues no, porque es diferente una motocicleta a un ser humano. Se estima que a partir de los 13 años una motocicleta ya es un problema ambiental gravísimo, que ya pierde eficiencia y se vuelve un vehículo muy contaminante. Entonces ahí tenemos que tener atención. Significa que en 5 años todas estas 400, 500 mil motos que nos han entrado en los últimos 5 años ya van a estar viejas y van a representar un problema enorme de contaminación. Ojo, ¿qué tenemos que hacer ahí? No solo con las motos que llegan, sino con todas las que ya tenemos. La contaminación auditiva, una de las principales quejas de las personas con respecto a la motocicleta es el ruido que hacen, y tienen toda la razón. Se vuelve incómodo, incluso da miedo muchas veces escuchar el ruido de las motocicletas. ¿Y con qué nos encontramos? Cuando se hace la revisión técnico-mecánica de las motocicletas, que es obligatoria y anual como para todos los automotores, se les revisan carrocería, frenos, dirección, suspensión, emisiones, pito, luces, y nunca nadie les controla el ruido que hace. Y de hecho vemos, y eso sí da rabia, que muchos motociclistas le hacen gallitos a la moto para que suene más todavía. Claro, como es un tema de hombría, de machos, de estatus, entonces que mi moto suene más duro significa que yo soy todavía más macho, y esto aplica para la motico de 125 centímetros o para la supermoto, que también le ponen unos resonadores. Entonces allí, señores, de movilidad, pues tenemos que hacer algo. No puede haber motos haciendo bulla de manera descontrolada. ¿Qué posibilidad hay de que en la revisión técnico-mecánica se incluya esto? ¿Eso es potestad nuestra o es potestad nacional? Me gustaría esa respuesta. Y de todas maneras, yo sí pienso que los agentes de tránsito, cuando controlan, también deberían controlar el ruido que producen las motocicletas. Si los amigos motociclistas quieren que que la ciudadanía empiece a mirarlos de otra manera, que los consideremos como amigos, pues yo creo que tienen que hacer menos ruido. Ahora, y en esto sí voy a concentrar gran parte de mi esfuerzo, el problema ambiental es grave, es cierto, pero el verdadero problema de la motocicleta es la alta accidentalidad. Nos está costando vidas, nos está costando dinero, nos está costando años de estudio, de trabajo, y con todas las campañas que describió ahora el gerente de movilidad humana, Juan Camilo, a quien le pido que me escuche, por favor, Fabio, me deja yo diálogo con los compañeros de la administración, nos describieron una cantidad de campañas que han venido haciendo las administraciones anteriores, pero lamento decirles que por los resultados que ustedes mismos nos presentan, eso no ha servido para nada. La accidentalidad, la mortalidad, doctor Gustavo, se mantiene pareja, se mantiene o incluso aumenta. Entonces las campañas que estamos haciendo pues no están sirviendo. Esta gráfica nos permite ver quiénes están muriendo en accidentes de tránsito. Miremos simplemente el último año que está ahí referenciado, el 2014, donde murieron 289 personas. De ellos, como pueden ver, el 90% corresponden a peatones y motociclistas. Cuando digo motociclistas, incluye a los parrilleros, más o menos por mitades. La mitad peatones, la mitad motociclistas. Y de esos peatones, el 72% fueron atropellados por motociclistas. Entonces, de toda la problemática de seguridad vial o de accidente, de mortalidad en las vías, está clarísimo que si tenemos que priorizar un tema,
es el de las motos. Claro, también es importante la vida que se perdió porque lo atropelló un carro, sí. Pero si tenemos que priorizar en el tema de las motos. Me parece que es bastante evidente. Ahora, cuando hablamos de priorizar, permítame, cuando hablamos de priorizar, pues entonces tenemos que entender también alrededor de quiénes. Y por eso la primera parte de mi exposición la dediqué a que entendiéramos quiénes son los que se están matando en las vías. Y ahorita a la hora de las propuestas, entonces vamos a hablar de que tenemos que hacer campañas o estrategias enfocadas en las poblaciones más vulnerables. Ahora, ¿dónde se nos está matando la gente en accidentes de moto? Y este mapa es bastante diciente y bastante bueno, pido que lo miremos. Después Medellín, oriente a la derecha, occidente a la izquierda. Como ven, un eje crítico de mortalidad de motocicleta es la avenida regional a lo largo del río, especialmente en toda esa zona central. Otro eje crítico, la avenida oriental, la autopista norte, la 45. ¿Qué tienen en común estos ejes? Son avenidas que permiten altas velocidades. El tema de la 45 es especial porque ya sí es el colmo y es que se matan metiéndose por una calle por la que ni siquiera deberían circular, como es el corredor del Metro Plus. También uno entiende que principalmente se nos matan muchachos al norte de la ciudad, claro, es allí donde están las mayores cantidades de motos. Miren que en el Poblado se mata poquita gente en motocicleta, porque hay menos motos, pero también porque las vías son más estrechas, porque la congestión es mayor, entonces no se puede circular a toda velocidad. Entonces yo también pienso que si ya identificamos quiénes se matan, de qué edad y en qué puntos de la ciudad, tenemos que diseñar estrategias así de precisas. Además, el gerente de movilidad humana nos explicaba ahora a qué horas se matan. Entonces, claro, a las 4 de la tarde no hay tantos carros, puedo circular más rápido. A esa misma hora el señor jubilado aprovecha para salir y hacer sus vueltas a pie y lo atropella el motociclista. Tenemos muy bien identificado el problema. Tenemos que ser capaces de diseñar las estrategias muy bien dirigidas para eso. Este caso esta comparación es bastante buena. La autopista norte, que entre otras cosas, amigos, podemos dejar de llamarla autopista norte. No le puede poner un nombre de avenida. Eso ya no es una autopista. La velocidad que permitimos allá ni siquiera es de autopista. Podría ser la avenida más bonita del norte de la ciudad. No podemos, por lo menos, empezar a cambiarle el nombre. Entonces, ¿qué pasa? La autopista norte es ancha, fue diseñada como una autopista, pero ya no lo es. Es donde más gente, al lado de la regional, se está matando. Entonces tiene cuando uno diseña una vía, el ancho de la vía se define en función de la velocidad que queremos que tengan los automóviles o las motocicletas allí. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso y en muchas vías de la ciudad. Tenemos vías que están sobredimensionadas. Si queremos que la gente vaya a 60, pues entonces tenemos que poner los anchos de carril para que vayan a 60. Pero no sucede así en Medellín. Tenemos muchísimas vías en las que queremos que la gente vaya a 60, pero están diseñadas para velocidades de 80, y entonces, ¿qué pasa? Y es lo que vemos diariamente y es por una de las cosas que hay muchos accidentes de moto. Aquí está un carro en un carril, aquí está el otro, y por la mitad caben hasta 2 filas de motociclistas, lo cual es ilegal. Aquí no se permite eso. O sea, no ha convertido en común, pero no debería ser permitido. Entonces, en la autopista, el ancho de carril es hasta de 4 metros, en la autopista norte, que vamos a dejar de llamarle autopista norte, mientras que en la avenida del Poblado, donde se hizo una intervención urbana muy interesante, y fue precisamente la reducción del ancho de carriles para recuperar espacio peatonal y espacio para árboles, 0 muertos. Entonces, claro, si la motocicleta circula más lento, si la motocicleta no tiene la posibilidad de meterse culebreando entre los vehículos porque el ancho no da, pues va a haber menos muertes, va a haber menos accidentes y por lo tanto menos muertes.
Tenemos que pensar en reducir las velocidades máximas de las avenidas. Ay, que eso va a ser más taco. Falso. Hoy en día en una avenida en hora pico la velocidad es de 15 kilómetros por hora. 20 máximo. Lo que tenemos que pensar es en la vida. Y si eso nos cuesta 5 minutos más o 10 para llegar a la casa, pero vamos a perder 50 o 100 vidas menos al año, yo espero los 10 minutos. O me sigo yendo en bici, pues. ¿Quiénes están muriendo? Los motociclistas, está claro. Jóvenes, de 20 a 29 años. Y una buena proporción también son de 15 a los 20 años. Claro, uno cuando está más pelado, es más irresponsable, le gusta más la velocidad. Tenemos que hablarles a ellos directamente. Y son los motociclistas los que atropellan, los que más atropellan peatones. Esto ya había quedado descrito. 75 accidentes al día. Hablamos bastante del tema de la accidentalidad y de salud pública, pero también hay que pensarlo en términos de movilidad. ¿Qué pasa cuando una moto se accidenta? Inmediatamente arma un taco. Inmediatamente se arma un taco. Y si son 75 al día, y tengo entendido que en realidad solo tenemos 80 agentes en la ciudad en un turno, algo así, pues imagínense. O sea, se nos está yendo una buena parte de la capacidad que tenemos de control en atender cada uno de los accidentes de motocicleta. Y además está el tema del costo de la accidentalidad, y yo aquí quiero llamar la atención de la doctora Claudia, secretaria de Salud, porque con los datos que nos presentó ahora Jorge Iván, si la accidentalidad, si las muertes nos cuestan 283.000 millones al año, creo que era el dato para 2014, y otro tanto por accidentes, pues yo quisiera saber cuánto le cuesta eso a la Secretaría de Salud o al sistema de salud, y cuánto está invirtiendo o cuánto debería invertir la Secretaría de Salud en prevención. Porque es que aquí siempre que hablamos de salud hablamos de cuántas clínicas, cuántas camillas, cuántas ambulancias, cuántas enfermeras, cuántos doctores, pero cuánto estamos invirtiendo realmente en prevención. Lo mismo lo decía yo con el tema de calidad del aire. Si eso es lo que más gente está mandando al hospital, pues no solo debíamos pensar en cuántas camillas hay para atenderlos, sino qué hacemos para que no tengan que ir allá. Y lo mismo sucede en esto. Si estamos de acuerdo en que esto es realmente un problema grande de salud pública, pues la Secretaría de Salud también tiene que invertir fuerte en esto. Esto no es simplemente responsabilidad de la Secretaría de Movilidad. ¿Por qué se está accidentando la gente en motocicletas? Esto está estudiado a nivel mundial y Medellín pues no es una excepción en ello. El exceso de velocidad, obviamente, el consumo de alcohol, la imprudencia, que es irrespeto a la norma, la impericia, que está dada por el hecho de que la gente empieza a manejar una moto sin saber manejar una moto. También está dado por el hecho del mal estado de la malla vial. Aquí le quiero pedir, por favor, a Javier que nos ponga un audio de qué tan fácil es que a usted le den un permiso de conducción. Hicimos el ejercicio de llamar a una academia. Escuchémoslo, por favor. La escuela de conducción. Si conoce el número de la extensión, márquelo. Sí, buenas, ¿con quién hablo? Para hacerte una preguntita. Dime. Mira, en los próximos días me van a regalar una moto. Sí. Entonces quiero saber cómo son las vueltas para sacar la licencia de conducción. ¿Ya sabes conducir? Más o menos. ¿Entonces sería con clases o solamente la licencia? ¿Con clases cómo sería? Con clases el curso básico te cuesta 450. Te incluye 5 clases prácticas de 1 hora y media, 2 clases teóricas, los exámenes médicos y la licencia. ¿Y cómo son esas clases teóricas? Las clases teóricas tratan sobre señales de tránsito, normas de comportamiento vial, mecánica básica, aspectos generales sobre licencias, sanciones e infracciones. ¿Y si aprendo a manejar por otro lado y solo necesito la licencia, cómo sería? Te cuesta 200. Acá presentas la evaluación teórica. ¿Sí? Y se te demora pues una semanita. Ah, bueno, te agradezco mucho. Bueno, con mucho gusto. Bueno, que estés bien. Con 200.000 pesos y 3 fotos, podemos salir a manejar una moto y se mueren 90 ciudadanos en lo que va corrido del año.
200.000 pesos y 3 fotos. Pues se puede ser más claro en la identificación del problema. No puede ser así. Incluso en el caso de que tome el curso, 400.000 pesos. Son 16 horas. En 16 horas uno está en capacidad de saber todo lo que tiene que saber para salir a conducir un vehículo que es frágil como la moto. No. Entonces allí también yo quiero llamar la atención a la Secretaría de Movilidad. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que hay cosas que dependen del ministerio, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados permitiendo que a los jóvenes les entreguen un arma. Es que es casi como sacar un permiso para portar un arma. Hemos visto el nivel de mortalidad, las tasas de mortalidad que hay por cuenta de la moto. Ahí se me apagó el... Concluyendo entonces, la moto es un hecho, no podemos seguirle dando la espalda, hay más motos que carros, van a seguir vendiendo, infortunadamente no podemos decir no se venden más motos, si yo pudiera lo haría, pero yo sé que la lógica de mercado pues, que hay en nuestro país y en nuestra ciudad no permite, entonces hay motos, va a seguir creciendo el parque automotor de motos. La moto es una ventaja para muchos, es una solución, tiene características de eficiencia interesantes. Sin embargo, los impactos ambientales son considerables, la accidentalidad es alta, pero sabemos quién, por qué, dónde, a qué horas, en qué edades, y finalmente tiene un problema grave de invasión del espacio público. ¿Qué hacemos? ¿Será que esto es una cuestión cultural? ¿Será que esto es una cuestión técnica? ¿Será que es una cuestión de normativa? Yo pienso que es de las tres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por partes. Si queremos reducir el impacto ambiental, estuvimos estudiando qué han hecho otras ciudades en el mundo con este tema. El control técnico-mecánico tiene que ser más exigente. Y ahí depende tanto de la Secretaría de Movilidad como del área metropolitana, a ver cómo podemos endurecer o por lo menos ser más rigurosos en ese control y que se incluya el tema del ruido, tanto en el control técnico-mecánico como en los controles callejeros que hacemos. Nos hablaban de un piloto con motocicletas eléctricas, creo que llegaron a tener 6, ¿cierto? Bueno, pues 6 de 700.000, yo creo que todavía se podría hacer un esfuerzo en ese sentido, a ver si la motocicleta eléctrica puede ser por lo menos una opción, que a la hora de comprar una moto pueda ser una moto eléctrica, lo cual contaminaría mucho menos. En la India se han instalado unos convertidores catalíticos en las motos que reducen considerablemente las emisiones atmosféricas. Valdría la pena analizarlo, al igual que lo hemos propuesto para los automóviles y para los buses. Y finalmente, incentivar la bicicleta eléctrica, porque la bicicleta eléctrica puede competirle en muchos aspectos a la moto. Si logramos vender bien el cuento y poner una serie de incentivos buenos, no para todos los usuarios de la moto, pero para muchos, puede ser una alternativa interesante. Para reducir la accidentalidad, que como dije ahora es para mí el tema más grave, la propuesta es civilizar las calles. Yo ya les he hablado aquí varias veces de este libro, en la Secretaría de Movilidad ya lo tienen, Civilizar las calles, lo publicamos el año pasado, una buena investigación que hicimos en la Universidad de AFIT, a partir de 6 intervenciones que se hicieron en la ciudad de Medellín, rediseñando las calles de la ciudad para reequilibrar el tráfico. Entonces, ¿qué? Necesitamos reducir la velocidad en muchas de las vías. Para reducirlo podemos reducir el ancho de los carriles. Al reducir el ancho de los carriles estamos recuperando espacio. ¿Espacio para qué? Para peatones o para ciclorrutas, para sembrar árboles, para poner mobiliario urbano. Esto es impopular. Siempre que se le quite 1 centímetro al automóvil particular o a la moto, la gente va a brincar y que no, que estamos contra el progreso. Al contrario, es que el progreso no es andar en carro o en moto. El progreso es uno poder caminar por la calle tranquilamente. Y no estoy hablando de cosas que se hayan hecho en Oslo, en Estocolmo, no, acá en Medellín ya lo hemos hecho. Hay ejemplos.
la avenida Carabobo, así era, así quedó. Se le quita espacio a la movilidad individual y entra el árbol, entra la ciclorruta, entra el andén, entra la sillita. Eso es progreso, lo de arriba no. Y eso podemos hacerlo en muchas de las vías de la ciudad, especialmente en aquellas que ya están identificadas como vías de altísima accidentalidad. Insisto, muchos van a llorar. Motociclistas y automovilistas van a llorar. Pero el alcalde me enseñó una cosa, y es que el capital político es para gastárselo en las soluciones en las que uno cree. Y yo creo que esta es una de ellas. Segundo, es el tema de cultura vial. O sea, no todo lo vamos a resolver con infraestructura. Regáleme 5 minutos más, señora presidenta, por favor, que ya voy concluyendo. Cultura vial. Por eso citamos a la Secretaría de Cultura también acá. El plan de desarrollo incluye unos proyectos de cultura ciudadana en general y de cultura vial particular que están a cargo de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, dado que ya identificamos quiénes son los motociclistas que generan los accidentes y quiénes son los peatones que más los padecen y en qué sectores y a qué horas, tenemos que estar en capacidad de diseñar campañas así de puntuales, pero que al final la campaña no vaya a ser un azul, ¿cierto? Un tránsito aburridor, como puede ser diciéndole a la gente que nada. Y ahí es donde entra la Secretaría de Cultura. Tenemos que ser creativos, innovadores en eso. ¿Cómo le vamos a echar el cuento a un muchacho de 20 años de que se porte bien? No puede ser el mismo cuento que uno le echa a un señor de 50 años. Y no puede ser el mismo cuento para el peatón que para el automovilista que para el ciclista. Tenemos que ser capaces de hacer campañas diferenciales en función del público que queremos abordar. Estas campañas, además, y lo decía ahora el amigo David, tienen que tener continuidad. No es que ahora porque el colombiano sacó una primera página o porque el concejal Carvalho dijo tal cosa, entonces vamos a poner 3 pasacalles y en un mes ya vamos a estar hablando de que Colombia ganó la Copa América y se nos olvidó todo. Tiene que ser campañas permanentes durante todo el tiempo de este gobierno, porque un cambio cultural de este tamaño no lo vamos a generar, ¿cierto?, en 2 días. Esto no lo vamos a cambiar con un numeral en Twitter ni con 3 pasacalles. Tiene que ser una campaña permanente, creativa, bien dirigida, con metas a corto, mediano y largo plazo. Si los muchachos están matando desde los 15 años, tenemos que ir a los colegios a enseñarles de esto. Si son muchachos de estratos 2 y 3, a lo mejor hay que saber cómo llegarles. De pronto no tienen redes sociales o no las usan, ¿sí? O el pasacalle no puede estar en la transversal superior donde no están pasando esos muchachos. Tenemos que ser inteligentes en ello. Estas campañas no deben ser solamente diseñadas por la administración. Tiene que haber, pienso yo, un trabajo conjunto y una inversión conjunta de las 3 secretarías aquí citadas, pero también tenemos que articular a los usuarios de la motocicleta, y por eso invité yo a David, porque el hecho de que ellos se asocien, de que se organicen, tenemos que verlo como una ventaja y tenemos que incluirlos. Ellos saben mucho más que nosotros en muchos temas, pero también tenemos que incluir a las ensambladoras. Uno no puede estar vendiendo 13.000 motos mensuales y no hacerse responsable de las consecuencias de eso. Por más de que paguen impuestos y todo eso, tenemos que exigirles y hasta ahora no he visto nada. No he visto nada. Ahí tenemos un problema grave, porque es que el mensaje del alcalde y del plan de desarrollo es corresponsabilidad. Entonces, si yo vendo 13.000 motos al mes, tengo que hacer algo al respecto. No puedo lavarme las manos diciendo yo pagué impuestos, ¿sí? Y así como acá te es capaz de hacer la campaña Bájate del bus, pues debería ser capaz también de hacer una campaña de, hombre, cumplamos las normas. Y finalmente las aseguradoras. Yo ya empecé a hablar con Sura de este tema, porque las aseguradoras son las principales interesadas en esto. Y no por humanismo, por plata. ¿Cierto? Por plata. Así como las aseguradoras tuvieron la inteligencia de poner el cuento del conductor elegido, que es gratis, uno llama al conductor elegido y vienen por uno, y al final ellos ahorran plata, pues se tienen que inventar un cuento en el que ellos se den cuenta que invertir en educación vial para motociclistas les sale más rentable que pagar muertos y accidentes.
Entonces ahí hay un actor clave también. Finalmente, yo creo que aún faltan estudios que nos permitan entender mejor el tema de la motocicleta. Yo había propuesto durante la discusión del plan de desarrollo que esos 150 milloncitos de pesos que tenían destinados al nefasto carril para motocicletas se destinaran por lo menos a un estudio. No quedó, pero ahí tenemos un proyecto importante, pienso yo, que es el plan de movilidad sostenible que hay que elaborar. Yo creo que tiene que tener un capítulo especial dedicado al tema de motocicletas. No por capricho mío, es que son 700.000. Tiene que tener un capítulo dedicado a eso para que entendamos y analicemos mejor el problema. El tema de estacionamiento de motos es urgente abordarlo. ¿Dónde se van a estacionar las motos? Si no queremos que se estacionen en el andén, entonces ¿dónde? Hay que decirles dónde y cuánto vale. Porque también es eso, es que uno no puede parquear la moto gratuitamente. Si el carro paga por estacionarse, la moto también, y no al del trapito rojo, al Estado, que es el que dice dónde y a cómo. Finalmente, mientras no mejoremos radicalmente el servicio de transporte público, y en especial el tema de la integración tarifaria, la moto va a seguir siendo una mejor alternativa que el transporte público, y vamos a estar haciendo este debate nuevamente en 4 años y en 8 años y no vamos a mejorar nada. Les agradezco su atención, espero, amigos de la Administración, que tomen en cuenta las sugerencias y siempre estoy dispuesto a trabajar con ustedes en este caso. Igualmente, David, para ti y para los amigos motociclistas, esto es un tema de corresponsabilidad y estoy seguro de que podemos articularnos para sacarlo adelante. Muchas gracias.